¿Qué es lo que nos aparta de Dios? La traición, el orgullo, el dolor, la culpa, el rencor o los vicios, la amargura o tal vez nuestra falta de determinación. Todas estas son emociones impregnadas en nuestro ser que tarde o temprano afectan nuestra vida y nos arrinconan en la esquina del dolor, de la negación. Nos arrinconan en un callejón sin salida, donde la culpa nos consume y alejamos a Dios. Lo apartamos y lo culpamos de las cosas malas que nos suceden. No nos hacemos responsables por nuestra mala manera de tomar decisiones. Nuestras decisiones nos apartan de Dios. Y nosotros lo hacemos responsable, pero es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de dejar de culparlo por las cosas malas que nos suceden. Es tiempo de hacernos responsables de nuestras propias decisiones. Creo que muchas veces pasamos una buena parte de nuestra vida culpándolo y haciéndolo responsable por todo aquello que nos sucede. Y al final de cuentas se nos olvida que nosotros hemos sido quienes hemos tomado nuestras propias decisiones en el transcurso de nuestra vida. Decisiones que a largo plazo o a corto plazo nos afectan. Y nosotros decimos, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me sucede si yo soy bueno? ¿Por qué me sucede si yo voy a la iglesia? ¿Por qué me sucede? ¿Por qué me sucede? Es más que nada la pregunta que nos hacemos muchas veces cuando algo malo nos sucede, olvidando así que son nuestras propias decisiones las que nos llevan a estar donde estamos, ya sea para mal o sea para bien. Nuestras decisiones nos afectan y tenemos que tomar en cuenta eso. Yo decido si ir a la iglesia o quedarme en el campo. Yo decido si estudiar la Biblia o ponerme a ver una película, la novela. Yo decido, para mal o para bien, todo aquello que afecta a mi vida, tanto espiritual como cotidiana. Ahora bien, todo eso tiene repercusiones en el futuro. La pregunta es, ¿a quién vamos a responsabilizar de aquello que no suceda en el futuro, sea malo o sea bueno? Pero recordemos de que para que algo bueno suceda en nuestra vida siempre tenemos que tomar en cuenta a Dios. Siempre tenemos que tomarlo en cuenta en todas nuestras decisiones. Al final del día, fue el que nos hizo, fue el que nos puso en este planeta y nos trajo hasta este planeta con un propósito que tarde o temprano tendremos que asumir. La cosa es, ¿estoy escuchando a Dios para asumir mi responsabilidad en este mundo? ¿O estoy rechazando a Dios? ¿Estoy culpando a Dios por todo lo malo que me ha sucedido? Nosotros somos libres de elegir qué hacer de nuestras vidas. Dios nos dio libre albedrío, pero nosotros tenemos que decidir si lo que hacemos con nuestro libre albedrío es bueno o es malo. Nosotros tenemos que decidir si vamos a ser de utilidad para la sociedad con nuestro libre albedrío o vamos a ser simplemente la escoria de la sociedad. Ahora bien, es necesario
que reconozcamos que es nuestra propia culpa cuando algo malo nos sucede. No tenemos por qué siempre culpar a Dios de todo aquello malo que en nuestras vidas ocurre. Recordemos que tenemos un problema serio en nuestros cuerpos, y mientras aún estemos en este planeta, mientras aún estemos en este cuerpo, nuestros cuerpos son pecaminosos, son vendidos al pecado, y que no importa lo que la gente piense, si asistimos a una iglesia, pues igual tenemos este cuerpo y en cualquier momento vamos a pecar. Por lo tanto, no podemos pasarnos la vida engañados, pensando, voy a hacer tanto, voy a esforzarme tanto para poder salvarme, porque no existe nada en este mundo que nosotros podamos hacer para salvarnos, y Jesucristo es la salida, la única solución viable para solucionar ese problema del pecado. Después de que una persona pone su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, recibe la vida eterna. Pero, gracias a que aún posee su cuerpo, seguirá pecando. La Biblia dice que nosotros debemos resistirnos al pecado, y eso es exactamente lo que debemos hacer, luchar contra el pecado. Pero eso no significa de que más de una ocasión no vayamos a pecar. Por lo tanto, por mucho tiempo yo pasé pensando, yo quiero ser mejor, quiero mejorar cada día, quiero servirle a Dios de una forma apropiada, quiero dejar de pecar. Y me aferré tanto a la idea de que podía dejar de pecar, me enfrasqué en esa idea, a tal grado que un día me atreví a pedirle a Dios una prueba. Dios me probó. ¿Y qué creen? Pequé. Caí y culpé a Dios por todo aquello malo que me pasaba. Y así pasé por mucho tiempo culpándolo. Y estoy convencido al 100% de que muchas otras personas que también han intentado lo mismo, dejar de pecar para servirle a Dios, han sucumbido al pecado y han terminado culpando a Dios, al igual que yo lo hice. Que Dios a mí no me quiere, que Dios a mí no me ama, que yo no le importo a Dios. Normal. Ahí es donde terminamos todos, cuando queremos ganarnos el favor de Dios a través de nuestras buenas obras. Y realmente la Biblia dice que nosotros no podemos ganarnos el favor de Dios de esa manera. ¿Qué dice Romanos 6:23? Dice, porque la paga del pecado es muerte. Ese es nuestro primer problema serio, que la paga del pecado es muerte. Así es que, si estamos alejados de Dios por nuestras raíces de amargura, estamos en problemas. Si estamos alejados de Dios por no querer perdonar a quien nos ha hecho daño, estamos en problemas. Pero creo que al final del día todos somos inteligentes. Dios nos dio mucha inteligencia como para poder entender y comprender el significado de mis palabras. Dice su palabra, porque la paga del pecado es muerte. No existe otra paga más que la muerte. No la hay. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Dice que todos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están separados de la gloria de Dios a causa de su pecado. Nosotros nacemos siendo pecadores. Desde el vientre de nuestra madre, nosotros ya somos pecadores, porque el pecado está en nosotros, impregnado a causa de Adán. Es algo que nosotros no podemos solucionar por nuestro propio esfuerzo. Es algo que nosotros realmente no podemos solucionar porque querramos hacerlo. O sea, no podemos. No existe forma humana para poder hacerlo.
Entendamos eso. No existe un brinco en la iglesia que nos pueda salvar. No existe un papa que nos pueda salvar. No existe una virgencita que nos pueda salvar. No existe una lengua que nos pueda salvar. Todo eso es superficial. Todo eso es vanidad. Solo existe una persona que nos puede salvar y es Jesucristo. Dice que todos pecamos. Nadie es excluido del pecado. ¿Qué más dice la Biblia acerca de nuestro pecado? Dice Isaías 64:6. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nuevamente dice Isaías 64:6: si bien todos nosotros somos como suciedad. Dios nos ve como suciedad. Solo imagínense un mecánico. Solo imagínense un mecánico cómo pasa en su trabajo, todo lleno de grasa, que todo lo que toca se contamina. Así nos ve Dios, como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Como mecánico puedo venir y agarrar un trapo y un vidrio. Tratar de limpiar un vidrio. Si yo paso el trapo lleno de grasa en el vidrio, lo que va a pasar es que el vidrio más se va a manchar. Entonces, pasa lo mismo con nuestro pecado. Si tratamos de limpiar nuestra alma a través de nuestras buenas obras, nos vamos a ir acumulando, y acumulando, a tal grado que en un punto vamos a reventar. Vamos a reventar perturbados. Vamos a reventar traumados, que no vamos a saber qué hacer. No vamos a entender realmente qué hacer para solucionar nuestras vidas arruinadas, corrompidas. No vamos a entender cómo salir de esos problemas. Y realmente, ya lo dije anteriormente, por nuestro propio esfuerzo en ningún momento, jamás de los jamases, podremos salir de esos problemas. Entonces, ¿qué hemos estado viendo hasta este momento? Hemos estado viendo hasta el momento el problema del hombre, que es el pecado, que es exactamente lo que nos aleja de Dios. El pecado, nuestra mente pecaminosa y corrupta. Pero a pesar de que estamos tan sucios delante de Dios, tenemos una solución. Solo existe una salida, un método viable para nosotros, y es Jesucristo. Así que además de tener esas malas noticias para nosotros, que somos pecadores, que somos como trapo de inmundicia y que merecemos la muerte por ser pecadores, también tenemos buenas noticias. Y entre las buenas noticias tenemos lo que dijo el apóstol Pablo, que en 2 Corintios capítulo 15 versículos del 3 al 4 dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nuevamente, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y ahí la evidencia en las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿A quién se sepulta?
a los muertos, ciertamente. Recordemos que dijimos que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué es lo que hizo nuestro Mesías? Cuando Jesucristo vino, lo que hizo fue en el momento de su muerte pagar por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ofreciéndonos la única manera viable para salvarnos, para limpiarnos de nuestro pecado. No existe otra forma, solamente esa, aceptar ese sacrificio único que Él hizo una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Dice que eso es el Evangelio, según lo que el apóstol Pablo enseña. Enseñó, dice, primeramente lo que asimismo recibió, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Esto ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento, de que Cristo iba a ser muerto por nuestros pecados. Él lo hizo, y lo hizo de una vez y para siempre. Sé que hay muchas personas a las que no les gusta que enseñemos que la salvación es gratuita, que es un regalo, y es porque no entienden qué es la gracia. Primero Dios, un día estas personas que enseñan que la salvación es por obras logren comprender que sus buenas obras jamás serán suficientes para salvarlos de la pena del pecado. Primero Dios, un día esta gente que enseña que la salvación es algo que podemos ganarnos, logran entender que la salvación no es un premio, que es un regalo. ¿Y cómo obtuvimos ese regalo? Dice acá que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, y lo más importante, que resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. Esto es para que haya evidencia de que todo lo que sucedió en ese momento ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento y se cumplió en ese momento. ¿Qué más vemos como buena noticia? En Juan 3:16 al 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, acá podemos ver cómo se menciona la palabra mundo en varias ocasiones. Pero comencemos con el versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice de tal manera. ¿Qué significa de tal manera? Significa de que hay varias formas de amar, varios niveles. Porque es diferente la forma en que yo amo a mi hermano a la forma en que yo amo a mi mamá y a mi papá. Y es diferente la forma en que yo amo a mis amigos. Es diferente la forma en que yo amo a mi pareja sentimental. O sea, son niveles diferentes de amar. Pero acá dice de tal manera, grande, inmensa, enorme. Nada parecido a nuestra forma de amar a nuestros semejantes. Dice de tal manera amó Dios al mundo. Primer mundo. Cuando hablamos de mundo acá, no se refiere en sí al planeta. Entendamos eso. Dios no vino a salvar a los árboles. Dios no vino a salvar a los animales. Dios vino a salvarnos a nosotros. Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario no es que haya salvado al planeta, salvó a la raza humana. Todo y cuando la única condición es aceptar ese sacrificio. Si usted rechaza ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, está rechazando su salvación. Porque la otra forma de que usted pueda obtener la salvación es cumplir la ley al 100%. Pero si falla en un punto de la ley, usted está condenado al infierno. Por lo tanto, la única forma viable es esa: aceptar el pago que Jesucristo hizo. Dice, para que todo
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para cuántos es la salvación? Es para todos. ¿Pero qué? Acá mismo está la condición, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No está diciendo que cree que existe. Quiero que entiendan esto, que dice que lo que usted tiene que creer es que Él, Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, pagó por sus pecados. Es lo que le está enseñando en este versículo. Ahora, si usted cree que Él murió por todos sus pecados, que Él pagó con su sangre, que ese fue el precio suficiente, Él ofrece algo. Y eso es vida eterna. Entonces, ¿por cuánto tiempo es la vida que Jesucristo ofrece? Eterna. Posicionalmente. Es eterna. O sea, usted no irá al infierno. Si usted pone su fe en Él como su único y suficiente Salvador, Él da seguridad de que usted ha recibido vida eterna. Ha recibido la salvación que Él ofrece. En nuestra lección anterior del libro de Gálatas, alguien me preguntó, Franklin, pero mira, quiero saber realmente qué necesito para ser salvo. Este versículo lo enseña, dice que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, el que viene no se perderá, dice la Biblia. Por lo tanto, puede usted vivir confiado de que si ha puesto su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Él le da vida eterna, no le echará jamás. Y si un día usted se descarrila y decide ir por el mundo, pecar deliberadamente, tenga en cuenta que eso trae consecuencias. Y esas son las consecuencias de nuestros pecados. Y vamos a sufrir. Vamos a padecer a causa de nuestro pecado. No vamos a perder la salvación, pero sí vamos a perder nuestro testimonio como creyentes. Vamos a perder las bendiciones de Dios que Él tiene preparadas para nosotros en esta tierra por desobedientes. Incluso podemos llegar a morir a causa de nuestro pecado. Sé que es difícil aceptar de que la salvación es un regalo para muchas personas que han vivido toda su vida queriendo ganar la salvación. Sé que hay mucha gente religiosa vive pensando que si se bautiza puede tener vida eterna. Pero no, entiendan, es un regalo gratuito. Usted no puede hacer nada para ganarlo, solamente creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y que todo eso lo hizo conforme a las Escrituras, para única y exclusivamente para pagar por sus pecados. Recuerde que Jesucristo no pecó, nunca pecó. Sin embargo, Él murió por nosotros. Dice el versículo 17, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque no envió Dios a su Hijo a este planeta para condenar a los hombres, sino para que los hombres sean salvos por Él. Ahora, es difícil para alguien que ha vivido toda su vida envuelto en pecados, es difícil reconocer lo que Él hizo por nosotros. Porque un ser sin pecados iba a venir a la tierra, iba a padecer en esa cruz del Calvario muchos latigazos? ¿Por qué un ser que no pecó tenía que venir hasta acá, ser inmolado por nosotros? ¿Acaso Jesucristo merecía ser inmolado? ¿Acaso que Jesucristo merecía ser latigado, ser humillado públicamente? ¿Acaso Jesucristo no merecía que atravesaran su vientre con una lanza?
No, Él no merecía eso. Él no merecía esa corona de espinas que pusieron en su cabeza. Quienes merecíamos ser inmolados de esa forma éramos nosotros. Sin embargo, Él lo hizo. Llevó toda nuestra culpa, toda nuestra iniquidad en esa cruz. Yo les digo, realmente si no ponen su fe en Jesucristo se van a ir al infierno, y el tiempo viene en el que la iglesia va a ser levantada y el tiempo ya está encima de nosotros. Para mucha gente yo estoy loco y no importa. No importa. Hay muchos más que deberían estar haciendo también este trabajo, pero no lo hacen. La iglesia no está haciendo su trabajo como debería hacerlo. Viven encerrados en esas cuatro paredes pensando de que están trabajando para Jesucristo y no lo hacen. Y es tiempo de que abran sus ojos y vean más allá de la realidad que sus ojos pueden ver. Si Jesucristo viene hoy, ¿dónde pasará usted la eternidad? Si Jesucristo viene hoy, ¿qué va a suceder con usted? ¿Será levantado con la iglesia y salvado de esos 7 años de tribulación? ¿O se va a quedar acá en la tierra para sufrir esos 7 años de tribulación que le esperan al planeta entero? Realmente no es recomendable esperar a ver que Él viene y levanta a su iglesia para creer. Hoy es el tiempo. Mañana podría ser demasiado tarde para que ustedes pongan su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hoy es el tiempo, mañana podría ser tarde. Hoy es el tiempo.